Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a partir con la clase de física correspondiente a esta semana, ¿ya? Para culminar el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Porque después vamos a continuar con dar paso al movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? En ese caso la velocidad no es constante, sino que el valor que es constante va a ser la aceleración. Entonces lo que va a ser variable va a ser la velocidad. Al variar la velocidad se produce un movimiento, se produce un movimiento acelerado o desacelerado. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces vamos a responderlas. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para responder la guía número 8, 7 y 8. ¿Ya? Que son las guías que vamos a responder ahora, ¿ya? Recuerden que esas son las fórmulas que estamos utilizando, ¿ya? Para responder dicha guía. Mister, ¿Sí? yo no tengo esa guía. ¿Y no la ha bajado del Classroom? O sea, las puedo bajar, pero yo no tengo Word. Y por el celular tampoco la puedes ver. Tampoco me deja. Ya, pero aquí la vamos a ver, ¿ya? ¿Y cómo la podemos hacer entonces para hacértela llegar? Yo creo que, mira, tienes que, ya has Lo, hablado con la Katy, con tu lo profesora que jefa. pasa es que mi mamá me la saca en el trabajo y Ah, aún ya. no las logro pasar al pendrive, así que ahí me la va a sacar ya pronto. Ya, porque si no, para que converse con su profesora, la Katy, para que ella la anote y la puedan imprimir desde el colegio cuando vayan a buscar las cajas de alimentos de la Junaed, ahí le entregan el material impreso, ¿ya? No, sí, mi mamá me la saca, pero ahora no la he pasado bien al pendrive, así que es por Ah, eso. ok. Pero aquí vamos a responder dichas guías, ¿ya? Estas son las unidades que se miden, ¿ya? Por ejemplo, la distancia, el tiempo y la velocidad, ¿ya? La distancia en el sistema internacional se mide en metros, el tiempo en segundos y la velocidad en metros partido en segundos, ¿ya? Otra forma de representar la distancia, en que se mide en kilómetros, que obviamente depende también del metro, el tiempo en hora, y así la velocidad va a ser en kilómetros partido hora, que es lo más familiarizado que tenemos la velocidad o la rapidez, ya que nosotros nos movemos en móviles que expresan la velocidad en función del kilómetro partido hora, ¿ya? La pregunta número 1 de la guía número 7 dice que un niño desea regresar a su casa y solo tiene dos opciones por el camino de la línea punteada, ¿ya? Que está acá, de la línea punteada, o por el camino de la línea continua, ¿ya? Esa es la línea continua, ¿ya? Podemos asociar la línea punteada con el concepto de, con, con cuáles de estas alternativas podemos asociar la línea punteada de acá. ¿Será con la velocidad? ¿Será con la distancia? La aceleración aún no la comenzamos a ver, ¿verdad? Por lo tanto, esa ya la descartamos de raíz. ¿Podrá ser el tiempo o el desplazamiento? ¿Cuál creen ustedes? Recuerden cuando Distancia. ¿Cómo? Distancia. ¿Seguro? Sí. Recuerden que cuando veíamos en la clase pasada, cuando hablábamos de un vector que unía el punto de inicio con el punto final, era otro concepto. Claro, Desplazamiento. desplazamiento, ¿verdad?
el desplazamiento. ¿Recuerdan que la clase anterior nosotros vimos un ejercicio de cuando decíamos que la distancia que existe entre Valdivia y Santiago, y veíamos lo que se demoraba un avión y lo que se demoraba un bus, el camino que recorría el avión, y vimos dos distancias. Vimos dos, uno primero era la distancia que recorría una persona que viajaba en bus, y otra es la distancia que recorría la persona en avión. Cuando nosotros veíamos que una persona estaba en avión, era en línea recta, ¿ya? En cambio, la persona que iba en bus recorría muchos más kilómetros porque la carretera no es recta en sí, siempre hay curvas, por lo tanto, esa persona que va en bus hacia Valdivia recorre ciertas distancias, pero cuando hablamos de una línea recta que me une el punto de inicio con el punto final, siempre va a ser el desplazamiento, ¿ya? Entonces, en este caso, la respuesta para el ejercicio 1 es desplazamiento, porque me une el punto de inicio con el punto final en línea recta, ¿ya? En cambio, esta línea que está, la línea que es continua, que me une B de A, ¿cómo se llama esa línea que me une todos los puntos sucesivos de un cuerpo cuando se mueve? ¿Cómo se conoce esa definición? Por ejemplo, todo el camino que recorre una mosca, por ejemplo, una mosca cuando anda y recorre todo, eso se conoce como trayectoria, ¿ya? Todas las líneas continuas que tiene cierto cuerpo al moverse se conoce como trayectoria. Todo el trayecto que anda una persona se conoce como trayectoria. En cambio, el desplazamiento es el que me une el punto de inicio con el punto final siempre en línea recta. Es un vector, ¿ya? Por lo tanto, imaginemos que la mosca anda mucho rato dando vueltas y llega al mismo punto donde sale. Su desplazamiento, ¿cuánto va a ser? Si vuelve al mismo punto de inicio, ¿cuánto va a ser su desplazamiento? 0. 0, ¿verdad? Porque vuelve al punto de inicio, ¿ya? Pero la trayectoria no es 0, porque recorrió bastante camino. ¿Se entiende la diferencia grande que hay entre un desplazamiento y una trayectoria? ¿Ya? Entonces la 1 sería la letra D, porque es el desplazamiento, ¿ya? Continuamos con el mismo dibujo, me dice que si el niño escoge el camino de la línea punteada para ir a su casa, que es el punto B, y regresa por la línea continua, en de acá, al mismo punto A, podemos afirmar que, ¿qué podemos afirmar con respecto a esa situación? ¿Qué es lo que me está diciendo? El niño escoge el camino de la línea punteada, es decir, que va desde A hasta B, en esa línea punteada, ¿ya? Y luego regresa por la línea continua, es decir, por la línea acá, por donde se ve acá la flecha, el cursor. Entonces, ¿qué podemos asegurar con todo eso? Es decir, que va desde A hasta B y luego se camina en línea recta y luego se sigue una trayectoria hasta llegar al mismo punto A. ¿Qué podemos decir? Que su desplazamiento es 0, Sí, ¿por qué, Martín? porque volvió al mismo punto en el que inició. Muy bien, ¿cierto? Lo que decía recién. Este punto A va hasta su casa en B y luego sigue otro camino. Si se dan cuenta, el punto de inicio, que es A, es el mismo punto final, que también va a ser A. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser 0. Siempre va a ser 0 si el punto de inicio es el mismo con el punto final. ¿Se entiende? Pero si se dan cuenta, la distancia que recorre no es 0, ¿cierto? Porque él recorre esa distancia desde A hasta B, más recorre esa distancia que recorre en esta trayectoria de acá. Por lo tanto, la distancia difiere al desplazamiento en esta situación, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 2 es que el desplazamiento es 0, porque el punto de inicio es el mismo al punto final, ¿ok?
Veamos la otra alternativa que decía, la velocidad es igual a su rapidez. No sabemos a qué velocidad va desde A hasta B y desde B hasta A. Y no va a ser igual. ¿Por qué? Porque recuerden que la velocidad, vamos a escribir acá, recordemos que la velocidad era igual a ¿qué? A la distancia partida en el tiempo, ¿cierto? Entonces, la velocidad que va a tener desde A hasta B es distinta a la velocidad que va a tener desde B hasta A. ¿Por qué va a ser distinta? Porque la distancia que recorre desde A hasta B es distinta a la distancia que recorre desde B hasta A. ¿Por qué son distintas las distancias de A a B y de B hasta A? ¿Por qué creen ustedes que es distinta? Eso estoy diciendo. ¿Por qué creen que la distancia de aquí a acá es distinta a esta de acá? ¿Cuál es el camino más corto? ¿Desde A hasta B o desde B hasta A? Dense cuenta que desde A hasta B sigue una línea punteada, una línea recta. En cambio, desde B hasta A, la línea no es recta. Se dan unas curvas, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa si a todo ese camino que recorre desde B hasta A lo dibujáramos como una cuerda? ¿Ya? Imaginemos que desde A hasta B es una cuerda en línea recta y desde B hasta A es una cuerda que no es recta, ¿cierto? ¿Qué pasa si a esa cuerda desde B a A, que está un poco más enrollada, la alargáramos? ¿Va a ser más larga que desde A hasta B o no? Ese camino que recorre desde B hasta A es mucho mayor que desde A hasta B, ¿cierto? Porque esta distancia es mucho menor que la distancia que recorre acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, la velocidad es igual a su rapidez, si es que tomamos los casos por separado, desde A hasta B y desde B hasta A. Eso es incorrecto. El desplazamiento es el doble que la distancia recorrida. Como bien dijo Martín, el desplazamiento en este ejercicio es 0. ¿Por qué? Porque la posición inicial del ejercicio, que es desde A, luego va hasta B, y se devuelve por la trayectoria de acá, se dan cuenta, el punto de inicio con el punto final es el mismo, por lo tanto el desplazamiento es 0. Por lo tanto, la B no podría ser. El desplazamiento no es el doble que la distancia que recorre. La distancia que recorrió es 0. ¿Creen ustedes que la distancia que recorrió es 0? No. No, ¿cierto? Porque recorre una distancia desde A hasta B y luego recorre otra trayectoria acá, que es distancia de acá hasta acá. Eso es mucho mayor que 0. Su rapidez es 0. Si su rapidez fuera 0, no, este niño jamás se hubiese movido, ¿verdad? Si su rapidez fuera 0. Porque para ser 0 no tiene que moverse. Entonces, también por descarte nos queda que el desplazamiento es 0. ¿Ya? Esa es la respuesta de la número 2, sería la alternativa E. Acá me dice que la trayectoria podemos definirla como línea que muestra el movimiento que describe un cuerpo, B, cambio de posición que experimenta un cuerpo, C, longitud que recorre un cuerpo en su movimiento, D, tiempo medido en segundos que demora un cuerpo en su movimiento, E, desplazamiento que sufre un cuerpo. ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta en este caso? C, longitud que recorre un cuerpo en su movimiento. Longitud que recorre un cuerpo en su movimiento. Ahí hay dos posibles respuestas. ¿Cuál creen? La C es una de ellas. Posibles respuestas. ¿Cuál otras creen ustedes que es? Veamos acá qué me dicen. ¿Es la A o la C? Me dicen acá. La A me dice línea que muestra el movimiento que describe un cuerpo. ¿Cuál creen ustedes que ¿Podría sería? ser la E también o no? Es que si el desplazamiento es 0, recuerden cuando yo les decía el caso de la mosca, que se mueve, y es todo el camino que recorre
es una línea que describe, Ah, ya. también puede ser la longitud que recorre un cuerpo en su movimiento, pero en definición de trayectoria siempre hablamos de línea que muestra el camino que recorre un cuerpo al moverse, ¿ya? Siempre va a ser así. Cuando cuando se habla de trayectoria siempre es la línea que describe el movimiento al moverse. Entonces en este caso sería la A, ¿ya? Cuando hablamos de longitud que recorre un cuerpo en su movimiento, eso se refiere a distancia, ¿ya? Entonces, entre la A y la C, la diferencia de una y otra es que la A se refiere exactamente a la definición de trayectoria, en cambio la C estamos hablando de distancia, ¿ya? La longitud que recorre un cuerpo en su movimiento, eso eso es distancia, porque tiene que ver con un número, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de longitud, es algo que se mide. Entonces, en la medida que recorre un cuerpo, en el camino que recorre, ¿ya? Y como hablamos acá, el desplazamiento que sufre un cuerpo es un vector, ¿ya? La gran diferencia, Martín, que existe entre trayectoria y desplazamiento es que el desplazamiento muchas veces es cero, cuando en este mismo caso es cero, en el caso anterior, porque va desde A hasta B y después desde desde B hasta A, siguiendo otro camino, el desplazamiento es cero. Pero si te das cuenta, la trayectoria que hizo este niño es bastante, porque va primero desde A hasta B, en línea recta, y después va desde B hasta A siguiendo un camino curvilíneo, ¿ya? La trayectoria es distinta de cero en ese caso, pero el desplazamiento fue cero, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Algo que no quede claro? Vamos al siguiente. Me dice que la rapidez del sonido en el aire es aproximadamente de 340 metros segundo. Al expresar esta rapidez en kilómetros hora obtenemos... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Nosotros tenemos acá los datos que nos dan. Dice que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros segundo. Si yo quiero saber la velocidad del sonido, Se multiplicaba por 3,6, ¿no? se multiplica por 3,6, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto me queda? 340. Me va a quedar que me queda 340 multiplicado 3,6. ¿Y eso qué va a ser igual? 340. 1224. 1224. Y eso sería la alternativa B. Eso fue en kilómetros hora. Si se dan cuenta, KM, porque K solo significa 1000. ¿Ya? Cuando hablan... Ahí sí. Si se dan cuenta, siempre la velocidad expresada en kilómetro hora en valor numérico siempre va a ser mayor que en metros segundo, ¿ya? Siempre va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden, al pasar de metros segundo a kilómetro hora rápidamente, porque piensen cuando es la PSU van a tener menos tiempo para responder, menos de 2 minutos por pregunta. Entonces, automáticamente, y siempre salen ejercicios así en la PSU, es para pasar metros segundo, kilómetro hora, siempre se multiplica por 3,6 y me arroja automáticamente el valor en kilómetro hora, ¿ya? Si me expresan el valor en kilómetro hora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividirlo por 3,6. Entonces recuerden siempre que ese factor de 3,6 siempre va a estar presente en transformaciones de metros segundo a kilómetro hora. ¿Ok? Entonces en este caso la alternativa correcta es la B, de la pregunta 4 es la B. ¿Ok?
Vamos. El siguiente ejercicio me dice, dado los siguientes enunciados, la velocidad siempre es igual a la rapidez. La 2 me dice, viajar a 2 metros segundo es más rápido que 4 kilómetros horas. Y 3, el desplazamiento de un cuerpo siempre es mayor a la distancia recorrida. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? La primera aseveración, veámosla, me dice que la velocidad siempre es igual a la rapidez. ¿Qué creen ustedes? ¿Es correcta esa aseveración? Y aquí vamos a hacer... En este caso, vamos a hacer algo. Imaginemos que vamos en la carretera, ya, seguimos un camino, ojalá que esto fuera más recto. Ya. Imaginemos que vamos para acá hasta el norte, para acá hasta el sur. ¿Ya? Si, imaginemos que vamos en este avión, que va este avión acá. ¿Ya? Va en esta dirección, de sur a norte. ¿Ya? Si va de sur a norte este avión, va en esa dirección, de sur a norte, y va, imaginemos que va a 300 kilómetros hora, más o menos. ¿Ya? Imaginemos que va a 300 kilómetros hora. ¿Ya? Si va este avión, va a 300 kilómetros hora, y de repente gira bruscamente, pero sigue con la misma rapidez. Si sigue con la misma rapidez de 300 kilómetros hora, pero el valor numérico es el mismo, pero ¿qué es lo que cambia? Acá está el este y acá está el oeste. Recuerden siempre que decíamos nosotros, que la gran diferencia entre una velocidad y una rapidez es que la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. ¿Qué significa que sea un escalar? Que queda bien definido solamente con el módulo, es decir, con un valor numérico. En este caso del avión que va a 300 km/h de sur a norte y luego gira de oeste a este, hay un cambio de dirección. Recuerden que un vector tiene 4 componentes, 3 principales. El primero es un punto de inicio. ¿Ya? Tenemos un vector que tiene un punto de inicio, un vector, y tiene un punto final. ¿Ya? Cuando hablamos de un vector, tiene que tener un punto de inicio, un punto final, tiene que tener una dirección, tiene que tener un sentido y tiene que tener un módulo. Cuando hablamos de módulo es un valor numérico. En este caso, cuando hablamos del avión que va a 300 km/h de sur a norte, el valor numérico sigue siendo 300. ¿Ya? Luego gira, da un giro, y va a la misma rapidez, que es el valor numérico de una velocidad, pero cambió de dirección. Al cambiar uno de los aspectos principales de un vector, es decir, al cambiar su módulo, que es decir, su valor numérico, o al cambiar su sentido, o al cambiar su dirección, ya tenemos un vector diferente. Por lo tanto, la velocidad no es la misma. ¿Ya? ¿Qué decimos? Que en este caso, la velocidad es 300 km/h con dirección sur a norte. Así se debería especificar cuando hablamos de velocidad. Cuando hablamos de velocidad tenemos que siempre indicar cuál es la dirección que tiene. ¿Ya? Al cambiar su dirección, en este caso cambió la dirección y cambió el sentido, el valor numérico es el mismo.
Entonces, al cambiar el valor numérico, o sea, perdón, al cambiar el sentido o dirección de la velocidad, ya la velocidad no es la misma. Por lo tanto, la velocidad no siempre es igual a la rapidez. En este caso, el valor numérico de la rapidez es el mismo. ¿Ya? Cuando hablamos de velocidad, el valor numérico, es decir, 300 km/h, eso indica la rapidez. Pero cuando hablamos de los otros componentes de la velocidad, también tenemos que identificar el cambio de dirección y cambio de sentido. Entonces, al variar la velocidad, ¿cómo se varía la velocidad? Con un cambio del módulo, es decir, si cambia de 300 km/h a 200 km/h, por ejemplo, ahí tenemos un cambio de velocidad. Pero si sigue el mismo valor numérico de la rapidez, es decir, 300 km/h, pero cambia de dirección, ya la velocidad es distinta. Por lo tanto, no siempre la velocidad es igual a la rapidez. De hecho, la mayoría de las veces la velocidad siempre es diferente a la rapidez. ¿Ok? Entonces la 1 sería incorrecta. ¿Ya? La 2 ustedes la pueden responder fácilmente sin ningún problema. Me dice que viajar a 2 metros segundo es más rápido que 4 km/h. ¿Qué creen ustedes? Para poder comparar dos velocidades o dos rapideces, tienen que llevar para poder comparar tienen que tener las mismas unidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que les conviene acá? Pasar de metros segundo, los 2 metros segundo, pasarlo a kilómetros hora, o los kilómetros hora, pasarlo a metros segundo. Como más, para mí, yo creo que en este caso resulta mejor pasar los 2 metros segundo a kilómetro hora. Entonces, para pasar 2 metros segundo a kilómetro hora, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Por qué valor tienen que multiplicar o dividir? Multiplicar Tienen que multiplicar, ¿cierto? por Para pasar de metros 3,6. segundo, tienen que multiplicar por 3,6. Y ahí les va a dar el valor. ¿Cuánto les da el 2 multiplicado por 3,6 para poder compararlo con este cuadro acá? 7,2. 7,2, ¿cierto? Entonces, esta velocidad, 7,2, es más rápido que 4. Por lo tanto, la aseveración 2 es correcta. Bien. Entonces, la primera sería incorrecta, la segunda sería correcta. Y me dice la 3, ¿el desplazamiento de un cuerpo siempre es mayor a la distancia recorrida? ¿Eso es correcta o incorrecta? Incorrecto. Incorrecta, ¿cierto? Porque muchas veces cuando un cuerpo recorre mucho camino, pero si vuelve a su punto de inicio, es decir, su punto de inicio es el mismo que el punto de término, su desplazamiento va a ser 0. Aunque haya andado, imaginemos nosotros que, por ejemplo, cuando salimos a hacer ejercicio, nosotros salimos de nuestra casa, ¿verdad? Vamos a trotar a cualquier parte o vamos a andar en bicicleta, nosotros si trotamos 5 kilómetros o andamos 15 kilómetros en bicicleta, al término de hacer ejercicio nosotros retornamos a casa. Se dan cuenta, si yo analizo físicamente el hecho de hacer ejercicio desde que salgo de mi casa hasta que entro, el desplazamiento total de mi función física fue 0, ¿cierto? Porque volví a mi misma casa, por lo tanto el desplazamiento es 0. Pero la distancia que yo recorrí fueron los 5 kilómetros de trote o los 15 kilómetros que hice en bicicleta, ¿se entiende? Por lo tanto, el desplazamiento de un cuerpo no siempre es mayor a la distancia recorrida. De hecho, la gran mayoría de las veces el desplazamiento es mucho menor que la distancia recorrida, ¿ok? Entonces, en este caso también sería falso, por lo tanto, me queda que solo 2 sería la correcta, sería la A. ¿Ok? Sería solo. Vamos al siguiente.
Cuando resuelvo un ejercicio de cinemática, algunos enunciados mencionan que el cuerpo parte del reposo, lo que te permite deducir que su velocidad inicial es indeterminable. No creo que vaya por ahí. El cuerpo no experimenta aceleración. No sé. Su velocidad inicial es 0. La aceleración me dice, el cuerpo parte del reposo. Por lo tanto, su velocidad inicial 0 sería la correcta. Sí. ¿Cierto? Esa sería la correcta. ¿Cierto? Porque siempre cuando nosotros indicamos que el cuerpo del reposo, el cuerpo parte del reposo, pero siempre su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, sería la alternativa C. ¿Ya? Porque cuando parte el reposo, su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, sería la C. Dice, un cohete parte del reposo y en 0,5 minutos alcanza una velocidad de 1000 metros segundo. ¿Con qué aceleración despegó? Aproxime. En este caso, la aceleración, ¿a qué era igual? A la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso partido por el tiempo final menos el tiempo inicial, que por lo general ese tiempo inicial siempre es 0. ¿Ya? Entonces la aceleración va a ser igual a ¿qué? La velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final en este caso? ¿Cuál creen ustedes que es la velocidad final del ejercicio? Me dice, un cohete parte del reposo y en 0,5 minutos alcanza una velocidad de 1000 metros segundo. ¿Con qué aceleración despegó? ¿Cuál es la velocidad final que me indica el ejercicio? 2000 metros segundos. segundos. Los 1000 metros segundos, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál es la velocidad inicial? 0. 0. 0, ¿cierto? Porque me dice que parte del reposo. ¿Cierto? Ya. Todo eso partido en el tiempo final. ¿Cuánto es el tiempo final? ¿Cuánto creen ustedes que es? 0.5. 0,5. Pero dense cuenta que la velocidad está expresada en metros segundo, por lo tanto el tiempo tiene que estar expresado ¿en qué? Segundos. En segundo. Por lo tanto, ¿cuántos son 0,5 minutos? 0,5 lo mismo que decir un medio de minuto. Entonces la mitad de un minuto, ¿cuánto es? 30 segundos. 30. 30 segundos, ¿cierto? Porque es 0,5 minutos, que es lo mismo que decir la mitad de un minuto, es 30 segundos. Entonces, 30 segundos. ¿Y cuánto es el tiempo inicial? Siempre por lo general es 0. Entonces ahí me queda esa ecuación. Entonces la aceleración es igual a ¿qué? A 1000 menos 0, que es 1000, dividido en 30 menos 0, que es 30. ¿Cuánto es 1000 dividido 30? Y esa es la respuesta. ¿Cuánto les dio? 33,3. 33,3. Muy bien. Pero Mr. si dice que aproxime, ¿cómo la aproximamos? Si la respuesta está así tal cual. 33,3 no va. Porque en este caso, cuando aproximas, por ejemplo, a eso se refiere. Si hubiese sido 3,35, por ejemplo, eso hubiese sido 33,4, porque el 5, cuando es sobre 5, se aproxima al número que sigue. Entonces, en ese caso sería 33,4. Pero como fue 33,3, es decir, el 3 es menor que el 5, se deja en 3 nomás. ¿Ya? 33,3 metros segundo cuadrado. ¿Ya? Sería la E, entonces.
vamos, si tienen dudas o no, vamos con el siguiente. Y después ya me queda lo de la guía final. Me dice que un vehículo está detenido porque el semáforo está en rojo. Cuando cambia a verde, el conductor alcanza una velocidad de 12 metros segundo en 4 segundos. Con esta información deducimos que su aceleración es de... Se hace de la misma forma que hice el ejercicio anterior, ¿cierto? Que aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Aquí ya me dieron un resultado. Ya. Se va a acabar esta sesión, así que podemos cerrarla y partimos con la nueva sesión, con el mismo link. Hay ¿ya? que ingresar por la misma, ¿cierto? Con la misma, sí. Ya. Ya, yo voy a cerrar esta sesión para que partamos con la automática, al tiro con la misma, ¿ya? Lo espero. Ya. Ya. Se hace igual de la misma forma que el ejercicio anterior. Aceleración entonces va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Todo eso dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Mi aceleración va a ser igual a la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final en este ejercicio? ¿Cuál creen ustedes? 12 metros por 12 segundo. metros 12 segundo. metros por segundo, ¿cierto? ¿Y cuál es la velocidad inicial? 0. 0, ¿cierto? Porque dice que está detenido, por lo tanto su velocidad inicial es 0. Muy bien. ¿El tiempo final cuánto es entonces? 4 segundos. 4, y el tiempo inicial es 0. 0. Por lo tanto, ¿cuánto es su aceleración? 12 dividido 4. Entonces, ¿cuánto es eso? 3. 3, ¿cierto? Entonces la aceleración es de 3 metros Metros por segundo cuadrado. cuadrados. Que sería la alternativa B, B. ¿cierto? No me sale la pantalla. ¿Por qué se me queda pegada la pantalla? Espérenme un momento que cambié el computador y el Zoom me anda pero pésimo. Esa es la última, este es el último ejercicio de la guía 8, si no me equivoco. Sí, porque después dice desarrollar la actividad de síntesis del siguiente video. Sí, Link. sí. Esa actividad también la vamos a desarrollar hoy día. Cuando pueda desconectarme de esta. Ahora vamos a pasar para desarrollar los verdaderos y falsos que eran de la guía número 9 o 8. Que hay tantas guías. Sí, es de la 8. Sí, son unos verdaderos y falsos nomás que hablar.
No puedo salir de la pantalla. ¿Alguien tiene la guía a mano? La 8. Sí, yo. Ya. Ahora sí. ¿Se sigue viendo la pantalla, cierto? Ahí sí. Me dice el verdadero y falso. Esta es la última, esta es la guía número 8. ¿El desplazamiento es un escalar? ¿Verdadero o falso? El desplazamiento sí o sí siempre es un vector. Nunca va a ser un escalar, ¿ya? Entonces, en este caso, es falso, ¿ya? Porque es un vector, ¿ya? Es un vector. ¿Ya? ¿El módulo del desplazamiento es siempre menor que la distancia? El módulo del desplazamiento siempre es menor que la distancia. No siempre, no siempre. Porque si en el caso recuerden del ejercicio del niño que va de A hasta B, la primera parte que iba en línea recta, si yo quisiera analizar físicamente solamente ese trayecto, que va desde el punto A hasta su casa, y si va en línea recta, el desplazamiento es igual a la distancia. Por lo tanto, no siempre es menor, ¿ya? Por lo tanto, este también sería falso. La B también es falsa. Dice, un motociclista está dando vueltas en una pista circular. En el instante en que completa media vuelta, la distancia es mayor que el módulo del desplazamiento. Veamos, un ciclista está dando vueltas en una pista circular, ¿ya? Está en una pista circular. Me dice que el desplazamiento, que en el instante en que completa media vuelta, la distancia es mayor que el módulo del desplazamiento. Vamos a hacer acá. ¿Qué me queda tan mal? Imaginemos que esa es la trayectoria circular que hace. ¿Ya? Recuerden que el desplazamiento me une en línea recta porque es un vector del punto de inicio con el final. Si se dan cuenta, acá se me está formando una semicircunferencia. Entonces, si analizamos la semicircunferencia, ¿qué es más largo? ¿El arco que me forma la semicircunferencia o el diámetro de dicho circunferencia? ¿Cuál recorre más camino? ¿La mitad de la circunferencia o el diámetro? ¿Qué creen ustedes? Porque esa es la pregunta. La mitad. Tú dices que el diámetro es mayor que la longitud que recorre el... Ah, no, por al revés. Al revés, ¿cierto? Cheo. ¿Cierto? Sí. De hecho, la definición de pi, ¿han escuchado hablar del número pi, verdad? Sí. Es 3,14, ¿verdad? La definición de pi en sí es la cantidad de veces que cabe el diámetro en una circunferencia. Eso es la definición de pi, ¿ya? ¿Cuántas veces el diámetro está en la circunferencia del círculo? Esa es la definición de pi. Entonces, la mitad de una circunferencia es pi medio. La mitad cabe 3,14 dividido 2 es más que 1. Por lo tanto, en este caso,
la distancia es mucho mayor que el desplazamiento. Entonces sería, la distancia es mayor que el modo de desplazamiento, eso sería verdadero, ¿cierto? Eso sería verdadera, porque me dice que en el instante en que completa media vuelta la distancia es mayor que el módulo del desplazamiento, sí, porque esa distancia de la semicircunferencia es mayor que el diámetro, ¿ok? Entonces esa sería verdadera. ¿Ya? ¿El desplazamiento y la distancia pueden llegar a ser iguales? ¿Verdadero o falso? No, falso. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con la Connie? ¿Cómo era Sí. la pregunta? Si el desplazamiento y la distancia pueden llegar a ser iguales. Verdadero. ¿Ah? Sí. Pueden llegar a ser iguales. ¿Recuerdan lo que les Sí. decía yo del ejemplo de la persona que va desde el punto A hasta su casa? ¿Ya? Si yo recorro, por ejemplo, en ir desde mi casa al colegio y voy en línea recta, si yo voy en línea recta, el desplazamiento es igual a la distancia, porque me une el punto de inicio, que es mi casa, y el colegio, que está en línea recta, es la misma distancia que el desplazamiento, ¿ya? Solo en algunos casos puntuales, en ese caso, desde que el punto de inicio y el punto final no es el mismo, y que va en línea recta, la distancia es igual al desplazamiento, ¿ok? Entonces, esta también sería verdadera, ¿ok? El otro me dice que la rapidez media de un móvil que se mueve en un círculo de radio 6m es 0 al completar una vuelta. ¿Qué creen ustedes? Imaginemos que esta es la misma esta. Que la rapidez media de un móvil que se mueve en un círculo de radio 6m. Imaginemos que el radio es 6 metros. Por lo tanto, el diámetro sería el doble, ¿cierto? El radio es la mitad del diámetro. Entonces, desde aquí hasta acá son 12 metros. ¿Ya? Al completar una vuelta, la rapidez media es 0. ¿Qué creen ustedes? Que va con... Obviamente se tiene que ir a una rapidez. Para que se mueva tiene que ser distinta de 0. ¿Ya? Entonces, al volver a su punto de inicio, ¿su rapidez es 0? ¿Qué creen ustedes? Estamos hablando de rapidez, no de desplazamiento. Un móvil se mueve en línea, se mueve en el círculo, se mueve, y llega al punto de inicio, porque da una vuelta completa. ¿Su rapidez es 0 ahí? ¿Qué creen? No, ¿cierto? Aquí Jesús me comentó, Claudio también. En ningún punto del ejercicio me dice que es 0, que se detiene. Para que la rapidez, y más encima me habla de rapidez media, es decir, la rapidez promedio. Para que fuera 0, el cuerpo se tuvo que haber detenido en algún instante, pero no se detiene. ¿Qué es 0? ¿Qué valor físico es 0 al completar una vuelta, al volver al mismo punto? Si hablamos de desplazamiento sería 0, ¿cierto? Porque vuelve al mismo punto de inicio. El punto final es el mismo en el punto de inicio. Pero como estamos hablando de rapidez, este cuerpo se sigue moviendo, por lo tanto no va a ser 0. ¿Okay? Entonces esa sería falsa, ¿no? Esta aseveración de acá me dice que el vector posición va desde el origen del sistema de coordenadas a la posición instantánea del móvil. Eso siempre es correcta. El vector posición siempre va desde el origen hasta la posición instantánea de un móvil. ¿Ya? Imaginemos que este cuerpo se está moviendo acá, en este semicírculo, y si por ejemplo está en este punto, que está la flechita, la posición es el vector que me une el punto de inicio, que sería acá, con el punto final. ¿Ya? Entonces, esa aseveración es correcta también. ¿Ya? El vector posición va siempre desde el origen hasta la posición instantánea, que es decir, la posición que tiene un cuerpo en un instante determinado. Estamos hablando de posición. ¿Ya? Entonces sería verdadera. Dice que un móvil se mueve por una carretera rectilínea, cambia su rapidez de 36 km/h a 72 km/h en 10 segundos. Por lo tanto, el módulo de su aceleración es 2 metros segundo. ¿Qué creen ustedes?
en este caso, lo que hay que hacer, pasar los 36 kilómetros hora y los 72 kilómetros hora a metros segundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es pasar de metro segundo, de kilómetro hora a metro segundo. ¿Y cómo se hacía eso? ¿Cómo se hacía eso para pasar de kilómetro hora a metro segundo? Dividirlo por 3,6. Se divide, ¿cierto? Muy bien, se divide por 3,6. ¿Y cuánto da 36 dividido 3,6? 10. 10. Entonces, el 36 metros segundo. Y ahora el 72. Pero si se dan cuenta, el 36, 72 es el doble de 36, ¿o no? ¿36 más 36 me va a dar 72? Pero igual hagámoslo. 72 dividido 3,6. ¿Cuánto me va a dar? Si 72 es el doble de 36, por lo tanto, el valor en metros segundo también me tiene que dar el doble. 20. 20, ¿cierto? 20. Muy bien. Entonces ahora podemos sacar la aceleración, ¿verdad? La aceleración va a ser igual a ¿qué? A la velocidad final. ¿Y cuál es la velocidad final en este ejercicio? ¿Cuánto sería la velocidad final en este ejercicio? ¿Cuál creen ustedes? ¿20 metros segundo? Muy bien. Serían los 20, ¿cierto? Ay, no sé qué hice. Ahí. En este caso sería los 20, ¿verdad? Y la velocidad inicial sería los 10, ¿verdad? 20 menos 10 sería 10. Y el tiempo final sería 10, ¿cierto? Porque me dice que en 10 segundos, por lo tanto, ese sería 10. ¿O no? Ah, pero igual hagámoslo paso a paso. Sería la velocidad final 20 menos 10. Todo eso dividido. 20 menos 10. Todo eso dividido en... ¿En qué? En los 10 segundos, que me dice que cambia de 36 a 72 kilómetros solamente en 10 segundos. Esos 10 segundos menos el tiempo inicial, que sería 0 también. Entonces la aceleración es 20 menos 10. 10, ¿cierto? Y 10 menos 0 es 10. Entonces 10 partido 10, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Y 1 es distinto que 2, ¿no? Porque me dice que el módulo de su aceleración es 2 metros segundo cuadrado. ¿Cuánto me dio el ejercicio? 1. Por lo tanto, esa aseveración es falsa. La otra me dice, un automóvil realiza un giro en 90 grados manteniendo su rapidez. Por lo tanto, el móvil no aceleró. ¿Qué creen ustedes? ¿Acelera o no acelera el cuerpo? Acá. Tengo un automóvil, gira en 90 grados. Gira en 90 grados. Si se dan cuenta, la rapidez se mantiene. Pero recuerden que la definición de aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y recuerden el ejemplo que yo les daba del avión, cuando iba en línea recta, y si cambiaba su velocidad, cambiaba su dirección, cambiaba su velocidad. Entonces, al cambiar su dirección, está cambiando su velocidad. Y al cambiar su velocidad, cambia su aceleración. Por lo tanto, esa aceleración sería incorrecta, porque acelera.
Porque al cambiar de dirección está cambiando de velocidad, y al cambiar de velocidad está cambiando de aceleración. Por lo tanto, esa sería falsa. ¿Ya? Esa también sería falsa. La penúltima me dice que un automóvil que posee aceleración de 8 metros segundo cuadrado recorre 8 metros en un segundo. Recuerden que cuando hablamos de aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué significa que un automóvil acelera a 8 metros segundo cuadrado? Significa que está variando su velocidad en 8 metros segundo en cada segundo. Entonces, si recorre 8 metros, varía su rapidez o su velocidad en realidad en 8 metros segundo en cada segundo, significa que en un segundo, en ese segundo recorre 8 metros, ¿o no? Porque dice 8 metros segundo. En el primer segundo va a recorrer 8 metros. Eso sería entonces correcta. ¿Ya? Pero solamente... Si te dijo por la aceleración, si varía, Claro, ¿sigue siendo correcto? aquí, pero ¿a qué te estás refiriendo? ¿A este o al anterior, Consuelo? No, ese A este. que está hablando. Significa que va aumentando su aceleración en 8 metros segundo en cada segundo. ¿Qué significa? Que recorre 8 metros en un segundo, sí, pero ¿qué pasa en el segundo 2? En vez de recorrer 8 metros, va a recorrer 16, porque cada vez va a recorrer velocidades más grandes. Eso significa que acelera en cada segundo. Significa que en este caso particular me dice que su aceleración es 8 metros segundo cuadrado. ¿Qué significa? Que en el primer segundo, que a cada segundo está aumentando su velocidad en 8 metros segundo. Entonces en el primer segundo va a ir, imaginemos que parte del reposo. Si acelera a 8 metros segundo cuadrado, significa que en el segundo 1 lleva una velocidad de 8 metros segundo. En el segundo 2, ¿qué velocidad va a llevar? El doble, porque está acelerando cada segundo acelera 8 metros segundo. Entonces, en el segundo 2 ya va a llevar una velocidad de 16 metros segundo. En el tercer segundo va a acelerar 8 metros segundo más. Entonces, suma el 8, después va a ser 16, después va a ser, ¿qué más? 24, y así sucesivamente. Cada vez la velocidad va a aumentar. ¿Ya? Entonces, en este caso, solamente en el primer segundo recorre 8 metros, pero después va a recorrer 16 metros en el siguiente segundo, y después va a recorrer 24, y así sucesivamente. Entonces, esta sería falsa. ¿Ya? Pero cuando nosotros veamos la próxima clase, movimientos acelerados, vamos a retomar este ejercicio, ¿ya? Para que quede más claro. Me dice la última, dice, si una patrulla policial persigue con rapidez de 20 metros segundo a unos ladrones que huyen a 15 metros segundo, entonces estos ven que la patrulla se acerca a 5 metros segundos. ¿Eso es correcto o no? Sí. Sí, ¿cierto? Porque para ver estos ejercicios que son de percepciones, es como cuando se han dado cuenta cuando por ejemplo vas a la carretera y pasa un auto al lado de ustedes, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que el auto no va tan rápido. ¿Por qué? Porque imagínate que tú vas a 120 kilómetros en la carretera y te pasa un automóvil a 130 kilómetros hora por el costado. Tú, con respecto al automóvil que va al lado, ¿a qué velocidad lo vas a ver? ¿A 130 kilómetros o a 10? A 10. A 10, ¿cierto? Por eso percibes como que no va tan rápido, pero en realidad, la persona que está detenida, mirando cómo pasan los autos, esa persona sí va a ver cómo el auto pasa a 130, ¿cierto? Pero la persona que se va moviendo en sí, va a ver solamente que se mueve a 10, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿sería correcta? Sería súper correcta. ¿Ya? Y así llegamos a la última actividad,
que es esta. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Dice actividad de síntesis. Actividad. Ese es de la guía 7, ¿cierto? Este es de la guía 8. Ah, ya. Mapa conceptual. Ya. Ah, entonces no me han visto. Ahora sí deberían verme, ¿o no? Sí. Se ve la actividad, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Me dice... Me dice la primera, es una línea geométrica que un cuerpo describe en su movimiento. ¿A qué se refiere eso? Distancia recorrida. Es la línea geométrica que un cuerpo describe en su movimiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos delante, cuando diferíamos de trayectoria y distancia? ¿A qué se refiere esta? En la línea geométrica, cuando hablamos de línea mientras se mueve el cuerpo, ¿a qué se refiere? Trayectoria. Trayectoria, ¿cierto? Muy bien. Unidad de medida de aceleración. ¿Cuál creen que es acá? Unidad de medida de aceleración. ¿Cuál creen que es? ¿Será esa o no? Ajá. Metro segundo cuadrado, ¿cierto? Esa es una unidad de aceleración. Dice, vector que une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia. ¿A qué se refiere esto? No es movimiento, ¿cierto? ¿Será rapidez? ¿La rapidez es un escalar o un vector? Dice, vector que une el lugar Un ocupado, vector. ¿cierto? La rapidez es un escalar. La velocidad es un vector. El vector que une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia, eso tiene que ver con la posición. ¿Ya? Siempre el lugar ocupado por un cuerpo, que tiene que ver con el espacio, si unes el lugar de origen con la posición, con el punto de ese cuerpo, estamos hablando de posición. ¿Ya? Se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. ¿A qué se refiere eso? La velocidad, ¿o no? ¿Será la velocidad? Ah, no. ¿Qué otro concepto puede ser rapidez? Se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Eso siempre va a ser rapidez. ¿Ya? Me dice acá, es un conjunto de convenciones usados por un observador para medir la posición y otras magnitudes físicas. Sistema de referencia. Sistema de referencia, sí. Dice, cambio de posición de los cuerpos a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia dado. Cambio de posición de los cuerpos a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia dado. ¿A qué será igual eso? ¿Será movimiento? Eso es movimiento. ¿Ya? Cuando hablamos de cambio de posición de los cuerpos a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia dado, eso es movimiento. ¿Ya? Es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. ¿A qué será? Es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta.
Cuando siempre hablamos de velocidad constante, estamos hablando de movimiento uniforme, de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Porque tiene su velocidad constante, ¿ya? Y me quedan tres en realidad. Cantidad de espacio recorrido por unidad de tiempo con la que un cuerpo se desplaza en una determinada dirección y sentido. Eso sí o sí, Martín, es la velocidad, ¿ya? Vector que representa la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, eso es aceleración, ¿ya? Y en un gráfico velocidad versus tiempo, el área bajo la curva representa ¿qué? Siempre representa la distancia total recorrida. Ahí está. Después lo pueden echar un vistazo, ya, con más tiempo igual ustedes. Aquí estamos. ¿Dudas, consultas? Sí, mister, los verdaderos y falsos, al final eso de la aceleración 8 metros recorrido en segundo era falso, ¿cierto? Falso, sí. Falso. Ah, ya. Hubiese sido correcta esa aseveración, Consuelo, si en vez de aceleración yo acá hubiese puesto velocidad, ¿ya? Y le hubiese quitado el cuadrado arriba, ¿ya? Ahí te hubiese puesto un automóvil que posee una velocidad de 8 metros segundo, recorre 8 metros en un segundo, eso es correcto, ¿ya? Pero en este caso, como es aceleración, en este caso, aunque sea 8, o sea 10, o sea 100 metros segundo cuadrado, el valor numérico expresado significa que su velocidad aumenta, imaginemos acá 10, en vez de 8 es 10. Si es 10 metros segundo cuadrado una aceleración, significa que transcurrido un segundo, su velocidad aumenta en 10 metros segundo, ¿ya? Eso significa la aceleración, que en cada segundo aumenta su velocidad en ese determinado número, ¿ok? Pero como les digo, la próxima clase que vamos a entrar ya de lleno con el siguiente materia que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En ese caso, vamos a hablar de aceleración ya de lleno, ¿ya? Porque ahí, en ese caso, en ese análisis, la aceleración es constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que varía en ese caso? La velocidad varía. En este caso que estábamos estudiando, en estas últimas clases, es cuando la velocidad es constante. Pero ahora vamos a estudiar los casos cuando la aceleración es constante y la aceleración cambia, ¿ya? En este caso, de estos ejercicios que estamos viendo hasta el momento, la velocidad no variaba, entonces, la velocidad era constante, entonces su aceleración es cero. Pero acá en estas próximas clases que vengan, vamos a analizar los movimientos que son acelerados, ¿ya? Y después tenemos que ver los movimientos que caen con caída libre, lanzamientos verticales, lanzamientos horizontales, todo eso tenemos que verlo en las próximas clases, ¿ok? ¿Alguna otra duda o consulta? Si no tenemos más dudas o consultas, nos vemos las clases que vengan, ¿ya? Igual estén atentos al canal de Departamento de Ciencia, porque ahí vamos a subir esta clase, ¿ok? Ya. Que Chao, muchas gracias. descansen su semana igual. Nos vemos después. Cualquier Igual. duda o consulta me escriban al correo. Chao, mister. Chao, que estén bien.